¿Cómo viviste tú la UP y cómo en esa vida se te fue dando la lectura y la escritura? Bueno, eh, lo viví con una gran alegría del camino que emprendía Chile, del gobierno de Allende, de las transformaciones revolucionarias en la sociedad, de la cantidad de... Me daba cuenta yo, recordemos que era una época sin internet, por lo tanto, la única posibilidad de ver lo que pasaba en el resto del planeta eran los diarios, las revistas, la televisión, que no era por cable, no había televisión satelital. Pero llegaba mucho gringo a Chile, de eso me di cuenta. Y mucho gringo que llegaba a ver este experimento del socialismo, ¿cómo se llama? Del camino chileno, el socialismo, no sé, de hacerlo con votaciones, sin violencia armada. Llegaba mucho alemán, mucho inglés, mucho norteamericano, mucho hippie también. Eso me llamó la atención. Y la alegría de ver las transformaciones que se iban llevando a cabo, por otra parte la emergencia de Patria y Libertad, del Partido Nacional, de los conservadores, de la democracia cristiana bamboleándose para allá y para acá. ¿Por esos años tú ya eras militante comunista? Yo diría ¿Pasaste por la que Jota? ¿Cómo fue formalmente, claro, no, yo el 71, no, el 70, se acercó la Jota y me invitó a participar de la Jota. Yo la verdad es que entré, pero con bototos, como se dice hoy día, ¿no? Ya. De inmediato dije que sí, pero sin tener muy claro. Nada. Tanto así que pensaba que la Jota era el centro de alumnos. Entonces, y el 72, ya en la Católica de Valparaíso, en primer año de leyes, decidí, o sea, fui reclutado formalmente, con un carnet de militante y con tareas, con una célula, y empezar a cachar cómo funcionaba esto, ¿no? Y sabiendo que era la Jota y no el centro de alumnos de la Munati. En el intertanto, me acuerdo de la revista Onda, una revista creo que manejada por los jóvenes socialistas, Ya. que publicaban, venía una separata con cuentos, con literatura universal, pero también con cuentos escritos por jóvenes chilenos, y que narraban historias relacionadas con la vida de aquellos años, ¿no? Una brigada que salía a pegar carteles, que lo detenían los pacos, la detención en la comisaría. Empecé a leer Kafka, el 73, ya había leído en el liceo La Metamorfosis, seguí con Cortázar, y empecé a plantearme, el 72 me compré un cuaderno en marzo, y dije, ya, aquí voy a empezar a escribir, y empecé a escribir. Y mi duda era, ¿Kafka o Cortázar? Esa era, si la cotidianidad bonaerense del barrio de Banfield llevaba a el barrio Yungay, Claro. y las historias de allá, o este mundo, esta visión totalizadora de la sociedad, como una gran Pesadilla. araña de relaciones, de peso, en que el hombre, el ser humano, no es más que una piececita de una máquina. ¿Y qué crees que escogiste? ¿O hiciste alguna especie de síntesis? Fíjate que si yo revisara esos cuadernos, porque creo que todavía los tengo, encontraría harto de la mezcla. La mezcla en el sentido de la forma cortasiana, pero el contenido más kafkiano. Y los dos a su manera, y ya iremos al tema a este tema, pero en los dos hay alguna forma del humor. Y esto lo quería amarrar con un texto que tú escribes, digamos, y que lees y que recitas mucho tiempo después, ahora en los tiempos más recientes, que es ¿Cuándo llegará el socialismo? Que de alguna manera retoma la experiencia y la frustración de la experiencia de la UP, que tú me dijiste, viví con alegría eso, desde la juventud, desde la militancia, desde el encantamiento con esas promesas, y 30, 35 años después, habiendo pasado la dictadura, habiendo pasado tú por un exilio largo de 10 años, del que ya hablaremos, escribes este texto, ¿Cuándo llegará el socialismo? Que no es cierto que esta señora, esta viejita, que se lamenta y que en el lamentarse se extravía un poco por ciertas derivas impensadas. Me gustaría que contaras un poco ese poema, de qué va, y cómo es una manera de acercarte tuya a ese tiempo, de revisitar esa época desde el humor y desde una cierta mirada
No sé cómo lo verías tú. Sí, mira, yo de alguna manera me di cuenta con el tiempo, hablo de cuando tenía 25 años, por tú, que yo tal vez por mi formación original, familiar católica, era muy litúrgico, entonces lo que decía el partido y lo que decían los manuales de marxismo-leninismo era palabra sagrada. Por lo tanto, el socialismo era un fenómeno natural que iba a llegar, como a una mujer, a una niña le puede llegar la regla y a una señora le puede llegar la menopausia, es algo natural, a ti también te va a llegar, aquí también va a llegar. Tenía esa mirada media orgánica, ¿no? Como de la evolución de la especie. Partíamos con este pájaro y terminábamos con un ser humano, partíamos con una sociedad llena de contradicciones y terminábamos con una sociedad ideal. Eso por un lado. Y en segundo lugar, ver que en la realidad no necesariamente todos los caminos conducían a Roma, que habían caminos que conducían a otro tipo de sociedad, a otro tipo de... a un cierto... Yo cuando llegué a Inglaterra tenía la sensación de que estaba viviendo en el Chile de los años 50. Me imaginaba yo que era como debió haber sido Chile en los años 50, por el desarrollo político, ¿no? Y por lo que yo había leído, por otras lecturas que tuve que para mí también fueron importantes, fue Volodya Telterman con La semilla en la arena, la biografía de Elías Laferte, la biografía de Ricardo Fonseca, ambos militantes comunistas, y ver el desarrollo social que había habido de ese Chile hasta el Chile de los 70 y eventualmente los 80, cuando yo hacía de los 70 cuando yo hacía la mirada de Inglaterra. Pero tú me dices, perdón, que por tu formación y qué sé yo, siempre el socialismo fue algo como que iba a llegar, pero en este texto, que es de años más recientes, ahora, ¿no es cierto?, del siglo XXI, es visto el socialismo como eso que no llega, como el mensajero de Kafka, ya que estaba hablando de Kafka, como ese que no termina nunca de llegar. Claro. Pero está narrado desde la persona a la que no le llega. Claro. ¿Cómo pensaste ese texto? ¿Cómo se te dio? ¿Cómo...? Mira, yo el año 77 escribí 10 poemas, 10 poemas que los corcheteé y se los llevé a una escocesa de la cual estaba enamorado. Tú sabrás que las escocesas son cosas serias, son muy bonitas, son flacas, altas y de pecas. Y lo titulé 10 involutivos tangos para que María me odie un poco nada más. Sí. Y uno de los tangos tenía un epígrafe inventado de esta viejecita que creía en el socialismo, ¿no? Había una viejecita que de sol a sol trabajaba y suspirando decía, ¿cuándo llegará el socialismo? Y ahí le hablo a esta escocesa María y le digo que María era una postmodernista, ¿no? Y yo era un marxista-leninista, entonces había un choque político, ideológico, cultural ahí, en esas conversaciones que teníamos. Y yo usaba esta viejita. Y esta viejita partía de mi papá. Partía de mi papá, profesor de educación primaria en la época, educación básica hoy día, que a veces llegaba cansado después de haber trabajado como en 3 colegios, saliendo a las 6 de la mañana de la casa y volviendo a las 10. Y se lanzaba sobre la cama. Y yo con mi hermana, mi hermano, nos acostábamos con él, lo abrazábamos. Me acuerdo que él tenía mucho sueño y decía, les voy a contar un cuento para que se duerman. Había una viejecita, siempre había una viejecita que encontró la varita de la virtud. Y con la varita de la virtud y no sé qué más. Y esta viejecita permaneció, quedó en ese epígrafe. Y a mí me quedó dando vuelta la idea de la viejecita que quería que llegara el socialismo. Y junto con eso empecé a pensar un poco, bueno, en toda una generación, ¿no? Un poco mayor que la mía, estamos hablando del año 90 y tanto, 97 más o menos, en que esta gente de 60 años, 50 años, tenían que seguirse sacando la cresta trabajando
y pensando en este sueño que no había sido, que era el socialismo, en donde iba a haber otro tipo de sociedad. Recuerdo que tenía un amigo en el barrio y un día nos fuimos a mi casa y nos tomamos unas cervezas, qué sé yo, nos tomamos unos pitos y nos dio una risa de aquella y salimos riéndonos a la calle y iba pasando una señora muy elegante que yo no conocía, de unos 50 años, y le dice, con acento argentino, ¿no? Yo sacándome la cresta trabajando y vos dedicándote a la Bartola. A la Bartola. A la Bartola. Y yo quedé para adentro y él le dice, perdona, me dice mi mamá. Se fue con ella. Debe haber tenido unos 30 años y yo un poco más, unos 40. Y me quedó esta figura. Y ella había sido casada con un argentino y hablaba como argentina. Y le dije yo, ¿qué es Bartoleando? ¿Estoy Bartoleando? ¿Qué es eso? No, un dicho, mi mamá, qué sé yo. Y yo empecé a pensar en esta mamá y en esta viejita que hablaba como argentina. Y además se me cruzaron unas revistas Paturruzú, que me encantaban los textos de Paturruzú, Paturrucito, ¿la cachai? No. Paturruzú. Es un personaje, es como un condorito argentino. Y hay un indio muy parecido a Galvarino Pablaza. Muy parecido a Galvarino Pablaza. Hay un indio gigante, así que es como una especie de Obelix. ¿Ya? Y que anda con Paturruzú, que es este indio chiquitito, y hablan en cuyano. Ya. Además había estado leyendo yo Martín Fierro, y además tengo un amigo, el Machi, que vive en Puerto Montt, y su hermano estuvo en Bariloche, y el Machi hacía una mezcolanza, hablaba un poco también como argentino. Entonces hay frases que yo fui acumulando, como estaba todo el paisanaje alborotado, no apiolaban el Quijote, no calmaban los caballos, ¿no? Y empecé a construir este texto de esta viejita que se sentía engañada por estos líderes que estaban volviendo de las Europas y que venían prácticamente a reformular la sociedad chilena post-dictadura en un proceso de modernización más que de democratización, en donde existiera esa contradicción. Ellos votaban por la modernización y si había que votar 20 casas sin preguntarle a los vecinos, lo hacían. Entonces, ahí se empiezan a perfilar estos Jorge Chausson, Oscar Guillermo Garretón, el Bimbo, como dice... ¿Quién es el Bimbo? Mónica Echeverría, en su libro de los... Mónica Echeverría, en su testimonio de Háganme callar, habla de los líderes del socialismo también. Y el Bimbo es José Joaquín Brunner. Entonces, los bimbos estos que salen como a pararle al carro, o sea, como a ningunear a la vieja. Me acuerdo que yo, a medida que iba construyendo el texto, lo iba leyendo y se lo leía al papá de la Llosa, a Hernán Vidal. Y Hernán Vidal, que tiene un gran sentido de humor, metía frases, ¿cachai? Mientras yo lo iba leyendo. Y yo las iba anotando. Incluso la primera vez que se publicó este texto, fue publicado por la revista Rocinante, y hay agradecimientos expresos a Hernán Vidal a Herbie y a Eugenia Echeverría, la poeta Eugenia Echeverría, que también yo se lo leía por teléfono a ambos, y la Eugenia Echeverría me dijo, y bueno, le digo yo, y el viejito dice, la viejita dice, arriba los pobres del mundo, y el viejo le dice, los pobres regalémoselo a la UDI, total, ya cambiaron sus conciencias por unos microondas. Esa es una frase de la Eugenia. Y Herbie dice, vieja huevón, cuando los viejos llegan al aeropuerto le dice, compañeros, ¿cuándo llegará el socialismo? Vieja huevón. Y después cuando ¿cómo se llama? El socialista que es diputado, senador, que fue de la oficina, ¿cómo se llama? Chilling. El Chile le dice, cállense viejas culiadas.
Es como que yo me adelanté a la historia de esta reacción entre la viejita que estaba reclamando por los derechos humanos y los líderes del socialismo que decían esto ya pasó, sigamos adelante. Pero en el poema tuyo la vieja toma carta en el asunto, en algún momento se desata. La viejita se desata, se cae en la droga, en el mezcal. Empieza a tirarle piedra a los pacos, se pone más activa. Claro, la viejita en realidad durante la dictadura estuvo activa. Sí, ella cuenta eso, Sí. de que le tiró una botella de vino al cura Boon, porque en aquella época hubo una denuncia de que alguien había pasado afuera de la casa del cura Boon y había lanzado una botella de vino para adentro. Entonces son imágenes también de la prensa de la época que yo escribía eso. Pero ella lo reivindica como suyo. Ella lo reivindica como suyo, claro, claro. Además un texto abierto porque hay un grupo de teatro de la comuna de Maipú que se llama Nayen y que hicieron un montaje de la viejita y ellos le metieron textos por su cuenta, reinterpretaron las cosas que no entendían. Está en YouTube. Sí, pues está en YouTube. Permiso, oye, perdona el logo, pero se me va a poner tibio el logo. Ya. Y en ese texto lo que sí es de tu cosecha y que nos puede llevar al texto, o sea, al tema que me gustaría que abordáramos después en el segundo bloque, Dale. que es el tema del humor, digo, surge como iniciativa La Vieja conversando con alguien, tú lo recordarás mejor que yo, la iniciativa de crear este partido político del que tú has hablado ahí en otras partes, ¿no es cierto? Correcto, surge el Partido de Izquierda Campesino Obrero, que es también recurrir un poco a este experimento de Parra con Jaime Badel y la carpa de circo que les incendiaron en los años 80 donde llamaban a votar por nadie. Sí. Esto es votar por el pico. Es como esa es la idea, ¿no? El pico solucionará todos nuestros problemas, nadie solucionará todos nuestros problemas. Es como ese consignismo apelando a la nada, sí, o al pico. Además, esta cosa que quiero hacerme una polera que diga, apelando a Roque Dalton, ¿no? Roque Dalton en el poema Revisionismo, que dice, no siempre, porque en Macao el opio del pueblo es el opio, aduciendo a la frase de Marx, la religión es el opio del pueblo. ¿Qué dice Dalton exactamente? Dalton dice, el texto se llama Revisionismo, Ajá. el texto dice, no siempre, porque en Macao el opio del pueblo es el opio, o sea, no la religión. Entonces yo quiero hacer otro revisionismo, revisionismo pero sobre el lenguaje machista, el lenguaje popular machista. No siempre, porque en Chile algo malo es como el pico y algo bueno es la zorra. ¿Te das cuenta? Ahí hay una reversión se revierten los signos genitales como forma de valorar lo bueno y lo malo. Sí. O la raja. La raja, la zorra, bueno, pero los hombres también tenemos raja. Pero zorra y pico, yin y yang, se valoran así popularmente y eso me parece muy notable porque habla también de cómo los hombres, los machos, estamos dispuestos a aceptar que somos como el pico. Tenemos pico y somos como el pico. Y valoramos la zorra altamente. Entonces, la formación del pico por parte de la vieja lleva finalmente a buscar la solución de los derechos humanos, los derechos de los trabajadores, parar la explotación, el abuso, etcétera, todo lo soluciona el pico. Y estos personajes, de alguna forma u otra, pienso yo, existimos, no voy a decir existen, no voy a hablar en tercera persona, existimos, somos muchos los militantes desperdigados del pico. Incluso un amigo mío me trajo una foto de un rayado por ahí por Santa Rosa sobre el pico, ¿no? Alguien ya salió a rayar, vote por el pico, P-I-C-O. Había otro rayado también en la calle Ecuador, saliendo de Santiago hacia la ruta 68 también.
vote por el pico. No sé si tendrá relación con el Partido de Izquierda Campesino Obrero o sencillamente el pene. Bueno, yo recuerdo que me reí mucho escribiendo esto. De alguna forma me pasó también esto con algunos textos de Algo Nuevo anterior. Y me acuerdo cuando estaba escribiendo Algo Nuevo anterior y cuando escribí eso, me acordaba de García Márquez, de una anécdota de Mercedes, que contaba que Gabriel García Márquez de repente se encerraba en su habitación donde escribía y ella escuchaba alaridos de risa de García Márquez y entraba a preguntarle qué le pasaba. Yo decía, es que las cosas que le pasan a esta gente, que eran los personajes que él estaba creando, ¿no? Yo me reí mucho escribiendo, no sé, algunas aventuras de Algo Nuevo anterior, recordando un poco el absurdo, ¿no? El nonsense. Le doy la palabra o no le doy la palabra y tiene 5 minutos, pero no para hacer preguntas y toda esa ritualidad tan rígida y tan del Partido Comunista y tan de la clase obrera más tradicional en su momento.